Alabado Dios. Miren, mis amados hermanos, hay personas que piensan que van a ganar al mundano. Eso solamente piensan, pero nunca lo van a lograr, porque el momento que se une ya está igual o peor que él. Y vamos a la palabra para que entienda, porque en esto, hermano, hay que ser claro. Hay que ser bien claro. 1 Corintios 6, versos 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahí vemos, hermanos, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Es decir, no lo va a santificar al ramero o a la ramera, sino que la ramera o el ramero lo va a destruir y le va a dar el cuerpo para ser igual a ella. En ese caso, la maldad gana, la contaminación gana. Porque la palabra de Dios dice que hay que ser santos como Él es santo. Ahora mire, hay personas, hay mayormente mujeres, aunque también hay hombres, ¿no? Pero más hay mujeres que han aceptado a Jesucristo y su marido es un mundano, y su marido es un pecador, es un prostituto, o fornicario, o adúltero, y le aplican mal la palabra, y le aplican el versículo por decir que no se nieguen el uno al otro, que la mujer no tiene potestad de su cuerpo sino el marido. Esto no es para ese caso, este es para el caso cuando los dos son santos. Mientras que uno de ellos no sea santo, se ha dado a la ramería, a la prostitución, al pecado, no tiene por qué darle su cuerpo, porque si le da su cuerpo, le está dando su cuerpo al enemigo. Por eso dice la Biblia, quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, o de un ramero, de ningún modo, porque ahí ya, con hacer eso, ya no pertenece a Dios, ya perdió la salvación, la gracia, la bendición de Dios. Y esto se manifiesta en muchos casos. Mire, yo he visto un caso hace poco, mire, le voy a contar para que usted entienda lo terrible de la situación. Una varona, mire, que se ha entregado a Cristo, que se ha esforzado y está, según ella, esforzándose por hacer la voluntad de Dios. Ha comenzado a soñar que su marido le está sacando la vuelta. Y ella se ha puesto en alerta, pero como es su marido, ella ha pensado que siempre tiene que vivir con su marido. Entonces ha comenzado a ponerse en alerta y a preguntarle y averiguar qué pasa, y de pronto se ha enterado que realmente le está sacando la vuelta. Y ha empezado a soñar que este hombre se va a los lugares de prostitución. Y ha comenzado a seguirlo en los sueños, porque el Señor lo revela justamente para librarlo del mal. Pero ella no lo ha entendido ni le ha obedecido al Señor. Entonces ella, mira, ha ido en sus sueños persiguiéndolo a su marido y lo ha perdido, dice, dentro de una casa de prostitución. La ha perdido a su marido. Entonces ella ha soñado eso. Y después ella lo ha confirmado que realmente su marido le está sacando la vuelta. Pero ella ha seguido viviendo con él, a pesar de todo. Y después ha soñado otro sueño, que su marido ha estado usando estas medicinas que son para esas enfermedades venéreas. Y lo ha visto en el sueño, lo ha visto las medicinas. Y después de un poco tiempo lo ha visto que su marido ha estado usando esas medicinas en la realidad. Y el Señor le está revelando que su marido está infectado y que ya no tiene por qué estar con él, pero ella ha seguido viviendo con él. Y de pronto se ha soñado que ella está usando los mismos medicamentos contra las enfermedades venéreas de su marido. Y de pronto, como ella sigue entregándose a su marido, de pronto ella se ha visto ya infectada, enferma, ya no puede casi ni caminar, destruida, agraviada, enferma, y ni cuenta se ha dado que le ha entregado su cuerpo a la enfermedad, al demonio, al pecado, y no a Dios. ¿Por qué? Cuando le explico la palabra, recién se da cuenta que lo que ha estado haciendo es entregando su cuerpo al pecado, al enemigo, a la ramería. ¿Por qué? Porque ella le aplica un versículo, o le han aconsejado, dice, un pastor le ha aconsejado que la mujer cumpla con su marido y le dé su cuerpo. Así el marido sea mundano, sea lo que fuere, él con sus pecados y ella con sus pecados. Mentira del diablo. Porque al unirse en las relaciones sexuales, los dos participan de todos los pecados.
sea del uno del otro. Por eso es, amados hermanos, que la santidad del matrimonio es para los que temen a Dios y quieran hacer la voluntad de Dios. Hay mucho contencioso, pero el que hace la voluntad de Dios obedece a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Hay mucho que sigue la religión, la tradición religiosa, y no juzga, no examina, torpemente, insensatamente cae en la trampa del diablo. La Biblia dice, no hay que ser simples. El avisado ve el mal y se esconde. El simple se lleva el daño. El insensato no examina nada, no entiende nada. El sabio, el entendido, se da cuenta. Y hay muchas personas que aconsejan y dicen, tu marido es tu marido, tienes que seguir con él, no te lo pruebes. Y ahí le están entregando al diablo y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esto es justamente la inmundicia y la contaminación. Por eso dice, el que se entrega a una ramera, un cuerpo es con ella. Y también dice, hermanos, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso dice, huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa el pecado de fornicación es contra su cuerpo. Y dice la Biblia, o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alabado Dios. Bendito sea Dios. Mira, Dios lo ha comprado a todo cristiano, verdadero. Dios lo ha comprado. Ya no se pertenece así, ni mucho menos a un ramero o a una ramera. Por eso es que el hombre que adultera o que fornica ya no tiene derecho al matrimonio. ¿Por qué? Porque ese pecado es pecado de muerte, a no ser que se arrepienta y dé los frutos. Pero eso es bien claro, hermanos. Eso no es cuestión de doblar rodillas y seguir en el pecado, porque eso cualquiera lo hace, cualquiera aparenta. Hay que dar los frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, hermanos. Por eso también vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es bien claro, hay bastantes versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice la Escritura, podemos ver del versos 3 al 6. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues Dios no nos ha llamado, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí vemos, hermanos, que muchos hombres, por vivir en este mundo, saturados de la televisión, la pornografía, saturados de toda inmundicia y cuento y astucia del diablo y contaminación, viven así, con pasión de concupiscencia con la mujer, y esto es pecado. Esto es contaminación de fornicación. Por eso dice la Biblia, apártese de la inmundicia y de la fornicación, y aprenda a tener a su propia esposa en santidad y honor. Esto quiere decir que hay que tener relaciones santas, no en pasión de concupiscencia, no como los gentiles, no como, hermanos, mucha gente perversa, aún hermanos, aún usando la Biblia, exigen para tener relaciones contra la naturaleza. Esto es terriblemente abominable delante de Dios. Hay personas, hermanos, que se aprovechan y usan la palabra para sus conveniencias, y así a la mujer le humillan, le destruyen, le corrompen, y la mujer también insensata, porque no porque no sabe la palabra de Dios, no sabe tampoco obedecer a Dios, ni entiende la justicia de Dios, cede en sus maldades, y de esta manera pierde la salvación de su alma, y se contamina en una manera terrible, porque eso trae contaminaciones terribles. El pecado más grande de Sodoma y Gomorra fue ese, el pecado contra la naturaleza, hermano. Y ahora eso sobreabunda en esta tierra, porque así como en los días dice la Biblia, Sodoma y Gomorra, así está esta tierra para los últimos días, en los cuales el juicio de Dios va a caer sobre esta tierra por causa de esas abominaciones. Y aún algunos que pretenden ser cristianos están practicando esas abominaciones. Por eso es, hermanos, que hay que tomar muy en cuenta la palabra de Dios, la justicia y la santidad. Dice la Biblia que el que agravia a su hermano, Dios le va a hacer venganza.
Y Dios, hermanos, le va a castigar. Y la persona que entrega su cuerpo a la inmundicia, a la fornicación, a la concupiscencia, a las pasiones desordenadas y toda clase de forma, tiene su paga, que es el fuego eterno. Sodoma y Gomorra fue castigado por Dios. Dice la Biblia que llovió sobre ellos fuego y azufre. Esto es el ejemplo para los que han de pecar con ese mismo pecado. Mire, dice la Escritura, puede entenderlo claramente, Judas versos 5 al 7. Más quiero recordaros, hermanos, lo que ya habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y dice la Escritura, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado, ha ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí vemos que esto fue por ejemplo. Si allá llovió fuego y azufre, es por su pecado de ir contra la naturaleza, pecado de homosexualidad. Por esto es que cayó fuego y azufre. Y por toda clase de pecado de este tipo de fornicación y de adulterio van a ir a parar al lago de fuego, al infierno, a la candela. Porque en el infierno hay muchas áreas. Una área de la candela es solamente para los fornicarios, los que entregan su cuerpo a la inmundicia de la fornicación. Así es, hermanos. Por eso es que hay que huir de la fornicación, del pecado, de la contaminación, y todo esto es por la santidad de la verdad de la palabra de Dios, hermanos. La palabra es la que lava y limpia. Gloria a Jesús. Podemos ver en el libro de Romanos capítulo 7, mira lo que nos revela. Esto muchos lo aplican y lo usan mal. El que tuerce la Escritura lo tuerce para su perdición, hermanos. Mira, dice en Romanos 7, versos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la ley o en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de esta ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Mira, esto se refiere a un matrimonio que vive en santidad. Solamente en ese caso, cuando un matrimonio vive en santidad, la mujer no puede unirse a nadie. Pero si el marido es un adúltero, puede divorciarse y volverse a casar. Porque él ya no ha cometido el pecado. El que ha cometido el pecado es el marido. Y él, o si es al contrario, si él no ha pecado, pues él se separa y se puede volver a casar. Porque el pecado de fornicación y adulterio es lo único que destruye el matrimonio. Ese es el causal para el divorcio. Por eso el divorcio es permitido y es claro para solamente en el caso de fornicación y adulterio. Por eso es que, hermanos, que el matrimonio está en santidad. Pero si no hay esos pecados, entonces no hay ninguna razón para también separarse o divorciarse. Porque no hay otra excepción. La única excepción es por ese pecado. Por eso este versículo o estos versículos solo se aplican en un matrimonio que está viviendo en santidad. Por eso es que si se une a otro es adúltero. Si se une a otra persona es adúltera. Porque está dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero no se le puede aplicar esto a un caso en que le estén sacando la vuelta, o a un caso en que esté el matrimonio contaminado, porque en ese caso sería, pues todo, por eso muchos hacen todo el matrimonio uno solo, y no es así. Una cosa es en santidad y otra cosa es en contaminación en el mundo de pecado. Por eso es que se requiere entendimiento, se requiere ser justo, recto, para poder hacer y entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora mire hermanos, por la palabra de Dios que todo lo alumbra, todo lo sabe, nos da entendimiento claro que el matrimonio perfecto es unido, como estamos viendo, por el Espíritu de Dios. El matrimonio perfecto, el matrimonio santo, vamos a hablar de esto para que entiendan aparte cómo es que un matrimonio puede ser y es realmente bendecido, porque la palabra de Dios lo revela todo. Hermanos, un matrimonio es bendecido cuando los participantes del matrimonio, especialmente el varón, es santo, es sabio, es espiritual, es justo y recto, es amante de la palabra, de la justicia y de la verdad.
cuando el hombre es santo, dice la Biblia que si la raíz es santa, lo demás también será santo. Y esto de la santidad se la demuestra viviendo y conociendo la palabra de Dios. Por eso el hombre que más conoce la palabra y más tiene sabiduría, ese es más santo. Alabado de Dios. Y no, hermano, cualquiera puede aparentar que es santo. Santos, la santidad se la demuestra. Se la demuestra viviendo y hablando y viviendo conforme a la palabra de Dios. También, como vemos, hay que mantener ese honor, esa honra, esa comunión. Por eso el matrimonio santo, por decir una pareja o un matrimonio santo, demuestra una santidad. No solo en el templo, también en la casa. Hay personas que en la casa maltratan a la mujer y en el templo aparentan mucho amor, mucha piedad. Y esto es hipocresía, y eso no es santidad, por más que esté casado en la iglesia. No se trata de aparentar o de imaginar, sino de ser realmente como Dios quiere. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, que el marido tiene que ser semejante a Cristo para santificar su matrimonio. Esto dice en Efesios capítulo 5, mire lo que nos revela en los versos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, en la cual es su cuerpo, y Él es su Señor. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen todo a sus maridos. Y dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido santo es aquel que ama como Cristo, se entrega en sacrificio y en honor a Dios, al servicio de Dios por la santidad. Por eso la mujer tiene que someterse a su marido como al Señor, y el marido tiene que ser semejante al Señor en cuanto a la santidad, a la justicia, a la verdad, para que sea santificado. Y la santificación es por la enseñanza y la vida conforme a la palabra de Dios. Por eso cuando yo les predico estas cosas, les estoy santificando, hermanos. La palabra es la que santifica. Alabado sea Dios. Eso es santificar, hermanos. No se imagine cuentos, no se imagine cosas raras, porque las personas se imaginan cualquier cosa y piensan que santidad, hermanos jóvenes. Hay personas en este tiempo saturadas de inmundicia y de maldad y aparentan santidad. Si quieren santidad, hablen de Dios, hablen de la santidad, vívanla y predíquenla y den ejemplo de vida, entonces sabemos que son santos. Pero si solamente van a imaginar y aparentar una carita de ángel, cuando por dentro no tienen nada de Dios, esto es falso, esto no es así, hermanos. La santidad se la demuestra. Por eso también en el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían a veces ni acercarse al pueblo con la ropa que administraban, porque el Señor le dijo que no podían, porque hay una diferencia también entre un ministro y entre el pueblo. Hay una diferencia muy grande, muy clara. Un ministro santifica al pueblo, por eso un ministro es más santo que todo el pueblo, hermano. Esto es por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Esto es clarísimo. Por eso vamos a ver también algunos versículos para que entiendan este asunto de la diferencia entre un ministro y el pueblo, porque también en esto, pero no hablando de cualquier ministro, no estamos hablando de cualquier ministro, sino un ministro verdadero, santo y justo, porque cualquiera puede llamarse ministro, pero que lo demuestre si es así. Por eso dice Ezequiel capítulo 44, versos 21 y 22. Dice, hermanos, la palabra de Dios: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando vaya a entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Ahí vemos, hermanos, que hay palabra para todo. Por eso un sacerdote o ministro no puede casarse con cualquiera, no puede. ¿Por qué? Porque no se le es permitido, solamente en santidad y en pureza. Porque Dios es santo y todos los que son de Dios y ministran tienen que ser santos por completo. Y esto, como vemos, esto se manifiesta, se demuestra por la misma vida. Así es, amados, que el hombre de Dios ama la santidad, ama la justicia y la verdad. Y Dios es el que lo santifica. Por esto hay que tener muy en cuenta la palabra de Dios. Hay que saber hablar la justicia de Dios. Hay que saber decidir por la justicia de Dios, por la santidad de Dios.
porque Dios nos ha llamado a vivir en santidad, en justicia. El hombre o la persona que apoya el pecado, que apoya a los matrimonios contaminados, está apoyando el error, la maldad, la iniquidad, porque no tiene sabiduría, ni temor de Dios, ni inteligencia, y por eso es que hay muchos problemas. Como vemos, muchos hasta se mueren y se pierden, se contaminan, se corrompen por malos pensamientos, malas ideas, por no entender la justicia de Dios. Vemos, hermanos, también en 1 de Pedro, en esta parte, 1 de Pedro capítulo 3, podemos ver del 1 al 7 que nos habla acerca de la relación de santidad del matrimonio. Dice asimismo, vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hasta ahí vemos. Dice que las mujeres, hermanos, tienen que sujetarse a sus maridos. Esto es santidad, hermano. La mujer que no respeta a su marido no es santa. Por eso esto es un asunto bien delicado. No es cuestión simplemente de querer o de pensar, sino de demostrar. La mujer santa se sujeta a su marido, y no es de muchas palabras, sino que es más bien de buenas obras, con una conducta respetuosa, considerando a su marido, a su superior. Y dice vuestro atavío, versos 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahí vemos que la mujer que teme a Dios, que ama a Dios, no se adorna tanto por fuera, sino por dentro. Por fuera, la mujer debe ser decorosa en el sentido justo, con pudor y modestia, como es justo, porque también es necesario que las mujeres sepan arreglarse o sepan vestir, pero en una manera honesta, piadosa, justa, prudente, y no, como vemos, con ostentación, con lujos, con vanidades. Todo esto es pecado. Por eso la mujer que se pinta no se pinta para su marido, sino para el pecado, hermanos. La mujer que usa cosas, o por decir, escotes o ropas indecentes, no lo está haciendo para Dios. La mujer que viste de pantalones no se pone pantalón para Dios, sino para el mundo, para su carne, para su pecado, porque no está teniendo temor de Dios ni respeto de Dios. Por eso dice la Escritura que hay que adornarse o arreglarse de una manera prudente, santa y digna, y más bien el corazón y el espíritu ahí sí que tiene que estar bien arreglada en una manera, una vida apacible, de mansedumbre, de ternura, de afabilidad, de cortesía y amabilidad, porque en esto se sirve a Dios, y en esto se demuestra la santidad. Dice la Biblia que así también se vestían o se ataviaban las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, dice la Biblia en el verso 6. Obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Mire, Sara nunca enfrentaba a su marido, ni le avergonzaba, ni le hacía sufrir, sino más bien le honraba, le llamaba Señor. Por eso la mujer virtuosa, la mujer santa, la mujer que honra su matrimonio, hace las cosas correctas. Y su marido la alaba, sus hijos la reconocen, y todas las personas la reconocen, por cuanto dice la palabra que sin palabras gana almas, por su conducta, por su santidad. Y esto es la santidad del matrimonio, hermanos. Por eso no se trata simplemente de casarse en la iglesia y pensar, algunos se casan de blanco y dicen somos santos, me casé en santidad. Eso es parte. Más importante es la vida interior y la vida diaria. Por eso también dicen maridos, para concluir, el verso 7 de 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ciertamente los maridos más santos y que más pueden santificar son las personas espirituales, sabias, justas, rectas, que conocen y viven abundantemente conforme a la palabra de Dios. Porque nadie puede santificar sin el conocimiento de la palabra de Dios. Por la verdad es que somos libres y somos santos. Por eso dijo el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso esta palabra te santifica. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
Bendito sea Dios. Por eso también dice la palabra, mis amados, que hay que dar honor a la mujer. El hecho de ser señor no quiere decir abusivo, sino más bien honorable, honroso. El marido debe saber tratar a la mujer con delicadeza, con prudencia, con amabilidad, con mucha honra y respeto, sabiendo que es un vaso frágil, como coheredera de la gracia. Por eso en el trato está la santidad, en el buen trato, en el aprecio, el afecto, el cariño, la honra, la forma de trato. Por eso es, hermanos, que hay que ser realmente santo para poder santificar el matrimonio. Hay que vivir como Dios manda. Por eso vamos a orar un momento, hermanos, por los matrimonios para que sean santificados. Aún que hayan sido formados en el mundo, para eso es la palabra, para santificarla. Por eso renuncia a toda contaminación, ordénate por la palabra y vas a ser santo, porque Dios es autor de la salvación, de la santificación.